Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en esta clase modelo gratuita sobre un enfoque terapéutico transformador. Hoy conoceremos más sobre la terapia de esquemas, un modelo profundo y avalado científicamente. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Edgar Rodríguez Vilches, psicoterapeuta con más de 46 años de experiencia clínica, pionero en el desarrollo y enseñanza de este enfoque en el Perú, psicólogo clínico y psicoterapeuta avanzado en terapia de esquemas por el ISST, trainer y supervisor internacional certificado por la ISST, director de ITEP y presidente de IPSICOC, fundador de programa Alerta en Adicciones, docente universitario con más de 30 años de trayectoria, formado en terapias contextuales, autocompasión, TCC, trabajo de sillas y Gestalt. Psicoterapeuta del año 2024 por el Colegio de Psicólogos del Perú, entrenado en técnicas especializadas como imaginación reescriptiva y cartas OH, miembro activo del APIXA y de la ISSUP. Además, está acompañado también con el doctor Pedro Ponce. Durante esta hora conocerán los fundamentos de la terapia de esquemas, su eficacia en la práctica clínica y al cierre les contaremos más sobre el curso completo. Esperamos que esta experiencia les inspire. Adelante, doctor Edgar. Muy bien. Bien, muchas gracias por la acogida a este espacio. Disculpe si estoy un poquito mal de la garganta, pero en la mañana tuve clases con Pedro casualmente, pero ya venía con una pequeña afección. Pero igual estamos acá para poder darle este tipo de información que yo hubiese querido tenerlo hace muchos años también, pero estamos acá. Bien, voy a compartir la pantalla. Ok, para poder iniciar la reunión del día de hoy. Fíjense, solamente un breve recorrido profesional. Yo soy egresado de la Universidad Católica y cuando yo me formé en la Católica tenía una formación 100% psicoanalítica. Inclusive hice psicoanálisis, estuve en psicoanálisis más o menos unos 7, 8 años. Y de ahí yo ingresé a trabajar, estando en el internado, en el Hospital Emilio Galdizán, donde trabajé casi 30 años. Y ahí conocí con el doctor Rafael Navarro, en ese entonces, ¿no?, lo que era la terapia cognitiva conductual, cosa que no lo había escuchado en la universidad, porque la universidad solo me planteaba la terapia psicoanalítica. Les soy sincero, me costó mucho poder pasar de un modelo a otro. Creo que después de 2 años, recién investigando y teniendo una serie de procedimientos y entrando yo en terapia cognitiva conductual, me formé en terapia cognitiva conductual y de ahí, diríamos, unos 4 años después de haber empezado mi internado, ¿no?, ya seguí en el Hospital Valdizán trabajando bajo ese modelo y agradeciendo al modelo psicoanalítico algunos términos o conceptos y recursos que también me había dado. Muy bien.
Sin embargo, hace unos casi 20 años conocí la terapia de esquemas. Obviamente yo trabajaba bajo el enfoque cognitivo-conductual, no me iba mal, o sea, prácticamente mis pacientes yo lo veía bajo ese enfoque, integrando algunos aspectos de otras escuelas, pero era un enfoque cognitivo-conductual. Pero hace casi 20 años conozco la terapia de esquemas y le voy a ser bien sincero, la terapia de esquemas me cambió mi percepción profesional y sobre todo me cambió mi vida personal, que ya estaba obviamente mejorada. Pero sí, quiero ser sincero, yo le agradezco a la terapia de esquemas y a la terapia cognitiva conductual y también al psicoanálisis todo lo que me dieron, pero ya no cambiaría de enfoque. Y ahora vamos a saber por qué. Muy bien, vamos a pasar la primera diapositiva, pero vamos a ver este videito un ratito, ¿ah? Schema therapy. What is it? And how can it help you? Schema therapy is a treatment for personality disorders. It makes you aware of your feelings and thoughts and helps overcome persistent life patterns. All children have basic needs, like security and connection. When children don't get their needs met, they have to find ways to cope. However, the way you learn to cope with challenging situations as a child can pose problems later on. How you perceive and interpret situations are called schemas. For example, maybe you are mistrustful or feel inferior. Your schemas make you think and feel in unrealistic ways. Then when you throw in coping, you get a mode. A mode is how you think, feel, and behave at a particular moment. Schema therapy helps you recognize your schemas and modes and approach things differently. You can break old patterns and get more out of life. More information? Schematherapy.nl. Muy bien. A ver, le voy dando un alcance y esto va a ser como una especie de conversación un poquito interactiva en algunos momentos. La terapia de esquemas fue fundada y creada hace más de aproximadamente 30 y tantos años, ¿no? Y el objetivo fundamental en la terapia de esquemas es poder indagar los guiones, los patrones, los esquemas disfuncionales que uno ha ido incorporando a través de la crianza, sobre todo en los primeros 15 años. No hay ser humano que no tenga esquemas, porque no hay padres perfectos. Particularmente, les soy sincero, antes de ser terapeuta de esquemas y director de la institución, tuve que trabajar 4 esquemas. Por ejemplo, la privación emocional, la vulnerabilidad, el sometimiento y normas inalcanzables, que reconozco que los tenía por crianza y que con terapia cognitiva conductual no lo había visto así. Y con la terapia de esquemas profundicé un poco más y vi que esos patrones estaban en mí. Lo que no significa que la terapia cognitiva conductual sea mala, yo sigo siendo terapeuta cognitivo conductual, pero la terapia de esquemas profundiza más a la persona para identificar cuáles son los guiones de fondo que están detrás de algunos temas emocionales. Por eso que cuando uno identifica un esquema, pongamos el esquema de abandono, que es una voz no tan consciente que te da a entender que te vas a quedar solo o sola, el objetivo es identificar en esa persona o en ese paciente
la creencia nuclear del esquema y poder desarrollar una serie de estrategias correctivas, no cognitivas, sino también experienciales que permitan a la larga, diríamos, que la persona mejore sus vínculos, el apego y sepa satisfacer sus necesidades emocionales. Muy bien, sigo. Miren, qué curioso, ¿no? El creador de la terapia de esquemas, el doctor Jeffrey Young, él fue terapeuta cognitivo-conductual y lo es hasta ahora. Él estudió con Aaron Beck en el Instituto de Terapia Cognitiva en Pensilvania. Y Jeffrey Young fue uno de los mejores alumnos, lo decía el propio Beck, que en paz descanse, fue uno de los primeros alumnos destacados en terapia cognitiva conductual. Sin embargo, Jeffrey Young, trabajando con la terapia cognitiva conductual, igual me hace recordar que yo trabajaba con la terapia cognitiva conductual, me percataba de que habían ciertos pacientes que no colaboraban con la terapia cognitiva conductual, que no se adaptaban a la terapia cognitiva conductual. No porque la terapia cognitiva sea mala, sino que ahora me doy cuenta que no utilizaba las estrategias que sí utiliza la terapia de esquemas. Entonces, Jeffrey Young en ese entonces comenzó a ver, al igual que creo que hemos visto muchos de los terapeutas de esquemas en la clínica, pacientes con una variedad de síntomas, pero se caracterizaban porque tenían estilos muy complejos, como por ejemplo los trastornos de personalidad o personas que no tienen el trastorno, pero sin embargo tienen, problemas crónicos por su forma de ser, sin ser un trastorno. Entonces, Jeffrey Young dijo, acá a la terapia cognitiva conductual creo que le falta algo. Y es por eso que Jeffrey Young crea el modelo de la terapia de esquemas, pero a partir de la terapia cognitivo-conductual. No es que fue un modelo separado, no. Ahora, la terapia de esquemas guarda una diferencia con la terapia cognitiva conductual en los siguientes puntos. El terapeuta de esquemas, cuando tiene un paciente, si bien escucha el discurso cognitivo de ese paciente, le echa corazón y mucho ojo a la emoción que le está generando ese paciente. Les pongo un sencillo ejemplo. Imagínense que un paciente viene y me dice, ¿sabe qué? Me siento muy abrumado porque mi pareja me dejó hace como 2 meses y no supero ese momento tan difícil porque estuvimos 5 años vinculados. ¿Ok? Esa palabra abrumar me genera a mí una inquietud. Entonces yo le puedo decir, Juan, a ver, coméntame un poco el momento en que surge esa experiencia de malestar emocional. No, como le conté hace 2 meses, mi pareja me dejó y se fue con otro y eso me puso muy mal. ¿Ok? Y lo primero que le voy a preguntar es, ¿y qué emoción te generó el que ella se vaya? Bueno,
pienso que no me apreció. No, no, no. ¿Qué emoción te generó? Y yo lo ayudo. Alegría, mucha pena, cólera o ansiedad. Quizás me diga mucha pena y mucha cólera. Ok. Y luego le preguntaré, ¿y qué significa de que esta persona, después de muchos años, te haya dejado? Ahí sí es cognitivo, ¿ah? Bueno, que prefirió a otro, ¿no? ¿Y qué significaría para ti si realmente prefirió al otro y no a ti? Que no valgo. ¿Cómo es eso que no valgo? A lo mejor no soy muy bueno para ella o lo suficientemente bueno. Cuando ya me dijo eso, entré a la creencia del esquema, por ejemplo, de imperfección, y es eso lo que le está generando emocionalmente mucho dolor. Pero a mí me interesa si esa sensación la tiene ahora o la ha tenido siempre. Por eso que en ese momento yo haría un ejercicio de visualización hacia atrás, donde le digo que cierre los ojos, se concentre en la emoción que me está diciendo y que con su mano derecha ponga en qué lugar pondría esa emoción dolorosa y que cierre los ojos y lo llevo a un recuerdo en los primeros 14 años. Y usualmente viene con un recuerdo, averiguamos ese recuerdo, qué está pasando, con quién está, y allí sale el origen del esquema. Por eso que en terapia de esquemas se le da mucho énfasis al segundo punto, problemas de la niñez. Y también se enfoca en cuáles son las necesidades emocionales básicas que Juan no satisfizo en esos primeros 12, 13, 14 años. Por ejemplo, a lo mejor en la escena me sale, estoy con mi papá, he cometido un error y me dice que yo no valgo para nada y que soy un estorbo. Esa es una típica experiencia de origen del esquema de imperfección. ¿Qué pasa? Entonces, allí está afectando esa experiencia de origen en una de las 5 necesidades que va a hablar mi colega Pedro después, que el ser humano necesita satisfacer en los primeros 14 años. ¿Y cuál es? La necesidad de confianza, de apego seguro, de valoración, que no lo tuvo quizás. Por eso que señalamos que cuando las necesidades emocionales no se satisfacen en los primeros 14 años, todos, pacientes, terapeutas, personas en general, vamos a tener esquemas, porque no hay padres perfectos. La terapia de esquemas, bajo mi criterio, es una de las más hermosas que hay como modelo terapéutico. ¿Por qué? Porque el terapeuta se vuelve como una especie de padre o madre sustituta y utiliza la reparentalización limitada. Y ustedes dirán, ¿qué cosa es la reparentalización limitada? Es que a través de las cualidades del terapeuta va a ser con su adulto sano una reparación del apego, teniendo como objetivo para esa reparación satisfacer y sintonizar con las necesidades del paciente que no fueron cubiertas en esos primeros
14 años y generó esquemas. El terapeuta tiene esa función y lo hace, porque en investigaciones ha demostrado que sí se puede generar un nuevo reapego. Y algo muy importante, en el camino, el paciente ha de también, empoderarse, reconocer y comenzar en el tiempo a satisfacer por sí mismo, con su adulto sano, creado en el espacio terapéutico, sus propias necesidades emocionales y ya no dependa del terapeuta ni de otras personas. La terapia de esquemas es interesante porque es un modelo transdiagnóstico. Es decir, no hay cuadro clínico que no tenga esquemas. Por ejemplo, yo veo pacientes bipolares que están tomando su medicación, ¿eh? Problema. Porque usualmente algunos psiquiatras me mandan porque requiere un trabajo terapéutico. Y en el bipolar, por ejemplo, tengo paciente bipolar los días lunes y detrás de su bipolaridad hay el esquema de imperfección, de autocontrol insuficiente, de privación emocional y de desconfianza y abuso. Entonces, el muchacho puede tomar pastillas y pastillas y pastillas. Y si solo hiciera terapia cognitiva conductual, que no está mal, sería para trabajar algunas técnicas de regulación emocional, pero no me voy a quedar ahí, porque tengo que trabajar los esquemas, porque si no trabajo los esquemas, que es diferente a los esquemas de Beck, por si acaso, ¿eh? Sus esquemas emocionales en algún momento pueden recaer. Por eso señalo de que la terapia de esquema es un modelo transdiagnóstico. O sea, puedes trabajar con pacientes bipolares, bulímicos, en cualquier diagnóstico, pero identificando los esquemas en ese paciente. Inclusive han sacado un libro el año pasado ha sido un estudio piloto de terapia de esquemas en cuadros psicóticos. Pero ojo, con remisión de síntomas, ¿no? Están investigando y también están investigando con población neurodivergente. Ahorita hay una serie de estudios. ¿Cuáles son los conceptos claves que una persona que a lo mejor está curioso en la terapia de esquemas, ¿no? Quizás es bueno que sepa. Para esto, mi colega Pedro Ponce, que es con quien hacemos el curso los sábados, y él es el asesor del grupo de los sábados, va a tocar esta parte. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Edgar. Buenas noches con todos. Bueno, yo también soy psicoterapeuta de esquemas y cognitivo-conductual. Y así como han mencionado cómo es que la terapia de esquemas funciona o bueno, nos ayuda, porque una persona independientemente si es del diagnóstico que tenga va a tener esquemas. ¿Y por qué ocurre esto? Por las necesidades emocionales básicas. ¿Qué es lo que pasa? Todos tenemos necesidades emocionales básicas que es necesario que sean satisfechas. Por ejemplo, para poder entenderlo mejor, cuando una persona, si nos preguntamos qué es lo que necesita una persona para sobrevivir o qué es lo que necesita un ser humano, va a necesitar agua, va a necesitar comida, va a necesitar aire, va a necesitar vestido. A ese mismo nivel están las necesidades básicas. Dentro de estas necesidades básicas tenemos el afecto seguro, el afecto y contacto seguro y estable, que nos habla de un vínculo sano que necesitamos tener con otras personas. Para los seres humanos, los vínculos son necesarios. No estoy diciendo que sean convenientes o buenos, sino necesarios. Se ha demostrado que el bebé puede morir si es que no llega a tener un contacto o un vínculo con otro ser humano o con otro mamífero.
En el 2 tenemos la autonomía, competencia y sentido de la identidad, que es nuestra necesidad de poder sentirnos competentes, poder sentirnos autónomos, poder sentirnos capaces de lidiar con distintas cosas. Es como la necesidad de poder sentir que podemos manejarnos en este mundo. La 3 es libertad para expresar las emociones y necesidades. Es la necesidad que nos permite entender que nuestras emociones y nuestras necesidades son válidas y son importantes, en donde nosotros podemos priorizar lo que es importante para nosotros y no necesariamente ir a satisfacer las necesidades de otros. En la cuarta necesidad tenemos la espontaneidad y juego. La espontaneidad y juego es la necesidad de poder ser espontáneos, poder sentir que podemos fluir a lo largo de nuestra vida, en distintas actividades, sin tener que estar en un excesivo cuidado de las cosas. La quinta necesidad es la de límites realistas y autocontrol. Cuando hablamos de límites realistas y autocontrol, es la necesidad de poder generar tolerancia a la frustración, es la necesidad de poder entender de que otros otros están existiendo en este mundo junto con nosotros, y la necesidad de poder tolerar lo desagradable. Esas son las 5 necesidades básicas. Todo ser humano tiene estas 5 necesidades y cuando estas necesidades no son satisfechas, o mejor dicho, son vulneradas también, entonces se van a crear los esquemas. Entonces, vamos a ver cómo es que se vulneran estas necesidades. Porque estas necesidades se pueden vulnerar de 4 formas diferentes. A ver, pasamos la diapositiva, por favor. Ok. La primera forma es la frustración tóxica de las necesidades. ¿Qué significa esto? Muy poco de algo bueno. Cuando recibimos muy poco de algo bueno, entonces la necesidad se vulnera. Puede ser por una negligencia también. La segunda forma de vulnerar la necesidad es con la traumatización o la victimización, que es cuando una persona vive una experiencia traumática o una experiencia dolorosa. Ahora hay que recordar que trauma es todo recuerdo mal almacenado y o también una experiencia en donde no hayamos sentido que tenemos los recursos suficientes para poder lidiar con la situación. Cuando estas situaciones ocurren, se genera una vulneración de la necesidad también. Tenemos exceso de algo bueno, que es demasiado de algo bueno. Cuando nos dan mucha protección, es tan malo como muy poca protección. Cuando ponen demasiado control sobre nosotros, es tan malo como muy poco control. Como cuarta forma de vulnerar las necesidades está la internalización selectiva, que es cuando interiorizamos los pensamientos o las sensaciones o las experiencias de nuestros padres. Cuando nuestros padres nos transmiten mensajes que están vulnerando la necesidad, se genera esto. Y también cuando no necesariamente la necesidad es, o nuestra necesidad es vulnerada, sino más bien es vulnerada tal vez la necesidad de mi madre, porque mi padre le está gritando, o es vulnerada la necesidad de mi padre porque mi madre no le está prestando atención. Cuando ocurre esto, se genera la internalización selectiva y se vulnera nuestra necesidad. Las 5 necesidades pueden ser vulneradas de estas 4 formas diferentes. Y como les había mencionado, cuando estas necesidades son vulneradas, es que se generan los esquemas. Ahora, con lo que estamos leyendo, con lo que estamos viendo, aquí dicen, ¿sería como un aprendizaje vicario? Sí, sería como un aprendizaje vicario de la internalización selectiva. Va por ahí. Ahora, cuando vemos esta parte de temperamento, ¿por qué consideramos el temperamento? Porque podemos ser 4 hermanos, con los mismos padres, y al ser 4 hermanos con los mismos padres tenemos crianzas similares, ¿cierto? Pero dependiendo de cómo es cada persona, dependiendo cómo es cada uno de ellos, o sea, el temperamento con el cual ya vienen, pueden generar estrategias de afronte diferentes
o pueden generar también esquemas o pueden no generarlos. Entonces el temperamento también se va a revisar para ver qué esquema se puede haber generado y ahí vamos a tener en cuenta el umbral biológico o tolerancia biológica determinada por factores de herencia y cuidados prenatales. Entonces vamos a evaluar las necesidades vulneradas y la predisposición también que puede tener cada persona. Cuando juntamos estas dos variables, vamos a empezar a hablar de los esquemas maladaptativos tempranos. Ahora, ¿cómo entendemos un esquema maladaptativo? ¿Qué es un esquema? Un esquema es un patrón. ¿Y un patrón de qué? Va a ser un patrón de emociones, va a ser un patrón de pensamientos, va a ser un patrón de sensaciones y un patrón de recuerdos. Entonces, este patrón va a estar relacionado con uno mismo, o sea, va a estar relacionado con nosotros. Además de eso, va a afectar las relaciones que tenemos con otras personas. ¿Por qué está relacionado con nosotros mismos y afecta las relaciones que tenemos con otros? Lo que pasa es que cuando nosotros adquirimos un esquema, adquirimos una interpretación de este mundo. Los esquemas se desarrollan entre los 0 hasta los 13 años. Es cuando nosotros estamos empezando a entender el mundo que nos rodea. Cuando estamos empezando a comprender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y necesitamos darle una interpretación. Nuestro cerebro necesita entender qué pasa. Y para que nuestro cerebro entienda qué pasa, crea los esquemas. Por eso es que afecta de esta manera. Como les dije, se desarrolla entre los 0 hasta los 13 años, desde la infancia hasta la pubertad. ¿Y qué es lo que ocurre con los esquemas? Van a generar un nivel de disfuncionalidad en la vida de la persona. Si bien es cierto, en un primer momento se presentan como un alivio por entender el mundo, luego traen disfuncionalidad a su vida porque presentan un mundo que no es real. Ahora, las conductas son adicionadas por los esquemas, pero no son parte de ello. ¿A qué nos referimos? Les había mencionado, el esquema es el patrón de memorias, de emociones, cogniciones y sensaciones, pero no estoy mencionando conductas. ¿Y por qué? Porque las conductas son las estrategias de afronte que nosotros empleamos para lidiar con el esquema. Si ustedes prestan atención, por ejemplo, a los trastornos de personalidad que se encuentran en el DSM-5, van a ver que los criterios diagnósticos no son otra cosa que las estrategias de afronte, las conductas de las personas que ya están lidiando con distintas creencias nucleares. Entonces, para entender un esquema, para entenderlo un poquito más, podemos entenderlo como un fantasmita. Cuando pensamos en los pies, estamos hablando de los estilos de afrontamiento, cómo reaccionan ¿a qué? A las emociones que están viviendo y sensaciones corporales, ahí hablamos del corazón. ¿Y qué más? A creencias y memorias, ahí hablamos de la cabeza. Entonces, veámoslo como un fantasmita. Me fui de abajo para arriba, pero ahora veámoslo de arriba para abajo. Entonces, en la cabeza del fantasmita están las creencias, cogniciones, pensamientos e ideas, y además de eso, recuerdos. ¿Recuerdos de qué? De eventos que ha vivido en donde se ha ido creando el esquema. Estos eventos se llaman experiencias de origen. Cuando hablamos del corazón, hablamos de las emociones y las sensaciones que vivió la persona cuando vivió la experiencia de origen. O sea, entre los 0 hasta los 13 años. Y cuando hablamos de los pies, hablamos de las estrategias de afronte, o sea, las conductas que tuvo que usar esta persona para poder lidiar con las creencias, las memorias, las emociones y las sensaciones. Entonces, hay dos tipos de esquemas, los incondicionales primarios y los condicionales secundarios. ¿Cuáles serían los primarios? Abandono, desconfianza y abuso, privación emocional, imperfección, aislamiento social, dependencia, etcétera, etcétera. Y luego de ello están los condicionales. ¿Qué es lo que ocurre? Los esquemas incondicionales van a ser esquemas que surgen naturalmente, son los más tempranos, son los primeros que surgen, y los condicionales son esquemas que pueden surgir como un afronte para lidiar con el esquema primario.
Si les pongo un ejemplo sencillo, el esquema de abandono que se ubica en la primera necesidad tiene la creencia nuclear de voy a ser abandonado, seré dejado. Y para no ser dejada, la persona, para no ser dejado y no confirmar el esquema, porque confirmar el esquema genera mucho dolor, entonces esta persona lo que puede hacer es crear el esquema de sometimiento. Y el esquema de sometimiento va a hacer que uno postergue sus necesidades para satisfacer las necesidades de otra persona. Tenemos como esquema primario el abandono y el esquema de sometimiento como secundario. Ese sería un ejemplo. Pero claro, cuando hablamos de todos los esquemas hay que entender mucho, mucho más, pero esta es una pequeña parte para que podamos ir entendiendo. Edgar, creo que está silenciado. Ok, bueno, ya tú lo has comentado, Pedro. Los pies del esquema son las acciones que yo ejecuto en este momento para poder mantener el esquema y aliviar el dolor del esquema. Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Siempre recuerden el concepto de botón emocional. El botón emocional es la experiencia que podría activar un esquema. El concepto de necesidades emocionales, que son 5, y que todos los que estamos acá lo hemos tenido desde que nacemos y lo seguimos teniendo hasta que fallecemos. Cuando esas necesidades no se satisfacen, como bien ha comentado Pedro, surge un esquema o más esquemas. Y el esquema tiene 4 elementos: creencias, memorias o huellas. En la cabeza, en el corazón están las emociones, las sensaciones corporales y lo que yo hago ahorita, a mi edad, que son acciones, a lo mejor están reforzando el esquema, pero yo no soy consciente. Consciente. ¿Ok? Ahora, los estilos de afrontamiento son 3, pero vamos a verlo mejor en la siguiente diapositiva con más orden. Ok, a ver, esta parte bien interesante, porque el ser humano, los animales, mamíferos y las aves, tenemos por instinto 3 tipos de respuesta para la supervivencia. 3 tipos de respuesta. Ojo, por instinto. En los animales se llama parálisis, se llama lucha y se llama, se le llama también pelea, perdón, huida, lucha, o sea, pelea. 3. En terapia de esquemas se habla de lo mismo, pero se habla de rendirse, evitar o sobrecompensar el esquema. Pero veamos un ejemplo, en principio, normal. Si a lo mejor Karim Vera está en este momento en su carro y llega a una esquina y a lo mejor aparece un carro que se pone delante de ella y salen 5 personas con una pistola y la amenaza. Danos tu carro o te matamos. Por supervivencia, se puede entender que Karim se va a rendir. ¿Por qué? Porque la vulnera la experiencia y se rinde porque si no puede ser peligroso para ella que la maten. Entonces se rinde por supervivencia. ¿Cómo sería evitar, si Karim evitara alguna experiencia que la vulnera, pero evitar normalmente? A lo mejor es terapeuta y ahorita va a dictar una clase, pero hace 10 minutos tuvo una fuerte discusión con su pareja. Es natural que ella evite pensar
en ese tipo de experiencia, dedicarse a dictar su clase y ya después afronta la experiencia con su pareja. Normal. Y sobrecompensar. Karim va a un supermercado y la señorita, ella le da un billete de 100 soles y la señorita se la quiere dar de viva y le da vuelto como si fuera de 50 soles. ¿Qué va a hacer Karim? Lo que va a hacer es tratar de, entre comillas, luchar o defender, ¿no?, aquello que no le están dando. Normal. Pero hay un gran problema. Cuando uno tiene un esquema y cuando uno ha tenido experiencias de origen en los primeros 15 años, uno eligió a esa edad uno de estos estilos para afrontar las experiencias duras en crianza. Pero recuerden que son estilos de afrontamiento elegidos de niño. Pero lamentablemente lo voy a seguir utilizando porque no incorporé como adulto otra forma, por más terapeuta que sea. Vamos a imaginar que yo tenga el esquema de sometimiento y me toque un paciente narcisista. A lo mejor me active el esquema de sometimiento y yo trato de quedar bien con él, pero no me doy cuenta. Y le doy la razón en algunos tópicos. ¿Por qué? Porque no he trabajado mi esquema. Entonces, cuando hablamos de rendirse, estamos hablando de que uno se rinde al esquema, ¿ok? Y cuando hablamos de evitar, uno evita el esquema, y ahorita le pongo un ejemplo, y contraatacar al esquema. Si yo tengo el esquema de abandono, la voz me dice, te vas a quedar solo. ¿Pero qué sería rendirse al abandono? Yo tengo 25, 30 años y curiosamente me vinculo emocionalmente, sentimentalmente, con personas que no me dan mucha estabilidad, pero me enamoro. A lo mejor la persona tiene problemas de alcohol o se ha separado recién hace un mes de otra pareja, o a lo mejor es un piloto intercontinental. Es decir, cuando uno se rinde, se vincula con una experiencia que le va a garantizar que eso posiblemente no funcione y se quede solo. ¿Verdad? Eso se llama la química del esquema. ¿Y cómo sería evitar? Evitar sería que, para no sentir el esquema de abandono, prefiero quedarme solo. Pero me ocupo en 20.000 actividades. Trabajo todo el día, la noche, me meto en 5 o 10 cursos de capacitación porque no quiero sentir el esquema de abandono. Y si yo contraataco el esquema de abandono y me enamoro, pasa todo lo contrario. Me vuelvo muy aprensivo con mi pareja. Todo el día te amo, mi amor. Le mando un mensajito, siempre pienso en ti, contéstame mi vida. Y la chica cree que es amor, pero en el fondo es amor al esquema. Pedrito, hasta esta parte que me di cuenta que me adelanté. Pedro, bueno, seguimos. Miren, Pedro les ha dicho que tenemos 5 necesidades emocionales. Miren, la primera se llama contacto seguro y estable. La segunda se llama autonomía y desempeño. La tercera se llama libertad de expresar emociones. La cuarta, espontaneidad y juego. Y la quinta, límites realistas. Cuando estas necesidades
no se satisfacen llevan el nombre de dimensión. Por cada necesidad, dense cuenta que hay un nombre de dimensión. Por ejemplo, la necesidad de contacto y afecto seguro. Si no se satisface, se llama desconexión y rechazo, y ahí están incluidos 5 esquemas. Y así pasa sucesivamente con las otras necesidades no satisfechas. Y ahí si contamos están los 18 esquemas. Sigamos. Ya vamos terminando, no se preocupe. El concepto de modo. Los modos en terapia de esquemas son estados emocionales, cognitivos y conductuales, pero que todos de alguna manera hemos generado. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno nace con emociones predeterminadas. La tristeza, la ansiedad, el enojo, la impulsividad y el gozo, la felicidad. No hay ser humano, no hay mamífero, no hay ave que tampoco no tenga esas emociones, salvo los reptiles. Pero en terapia de esquemas, a esas emociones se le ha puesto modos de niño. Por ejemplo, cada vez que me siento triste o un poquito preocupado, se le llama a ese modo de niño que se activó mi niño vulnerable. Ansiedad o tristeza normal. Cada vez que yo me incomodo porque a lo mejor no me están escuchando, surge el niño enojado. ¿Ok? Cada vez que yo me dejo llevar por mis deseos, por ejemplo, yo soy prediabético y yo no como harinas, pero muy ocasionalmente me como un pedacito de torta. ¿Qué significa? Que mi niño impulsivo e indisciplinado ahí se satisfizo, pero no es el que predomina en mi vida. Pero todos tenemos estos modos, todos. No hay gente que escape estos modos. El problema es cuando estos modos de niño se exacerban demasiado. Es ahí donde ya se dan los cuadros clínicos y se crean los esquemas. Pero también hay los famosos modos críticos. Apunte. Los modos críticos internos, llamado antes padres disfuncionales, no nacen con uno, pero hace mucho daño. ¿Cuáles son esos modos críticos que no nacen con uno, pero que nos dañan un montón? El primero se le llama el modo crítico castigador, que es cuando una persona en general tiene voces internas que a uno mismo lo desvalorizan, lo denigra. Soy un tonto, no merezco amor, yo merezco que él me haya hablado así, no soy un fracaso, no tengo talento, no soy un buen terapeuta, los pacientes se me van. Eso hace el modo crítico castigador, generando mucha tristeza. En muchos cuadros clínicos, como por ejemplo en TLP o en depresión, ese modo es fatal y hay que trabajarlo. Pero también podemos nosotros tener ese modo, por si acaso. El segundo modo que no está ahí es el modo crítico culposo. Te dirán, doctor, ¿y ese cómo es? Eso es cuando hay voces que te hacen sentir remordimiento
cuando priorizas tus necesidades y no quieres solamente satisfacer las necesidades de los demás. Es sentir culpa. Es decir, eres más compasivo con los demás que contigo mismo. Porque si eres compasivo contigo, te culpas, te sientes mal. Y el modo crítico exigente es aquella voz interna que me dice, todo lo que hagas bajo tu responsabilidad ha de ser perfecto, correcto, bien hecho y cada vez mejor. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano, ante esos modos críticos que representan la voz de un esquema, uno se rinde, evita o contraataca o sobrecompensa. Y está en ese círculo vicioso del cual no sale. No sale. Por ejemplo, para terminar, si ustedes tienen un paciente con ataques de pánico, trabaja con terapia cognitiva conductual, fabuloso, ¿ah? Pero ¿qué pasa si ese paciente tiene el esquema de vulnerabilidad? Entonces, tú trabajas muy bien con el protocolo que tenemos, que yo uso también, pero si no trabajas después el esquema de vulnerabilidad, ese paciente recae. Por eso que yo trabajo en esos pacientes, ¿ah? Terapia cognitiva conductual y luego ya trabajo esquemas. Y eso los mejores terapeutas del mundo lo hacen. Y por último, tenemos los modos saludables, que es el lograr un adulto sano y un niño feliz, que es el objetivo de la terapia. Pregúntense ustedes en este momento, con honestidad, ¿cuál de los modos de niño me gana a veces en algunas experiencias? Fácilmente me angustio o me pongo muy ansioso o me bajoneo. ¿Qué significa? Que el modo de niño vulnerable a lo mejor no está muy bien regulado. Me enfado con facilidad con mi pareja o con mis padres. El niño enojado no está muy bien regulado. El niño impulsivo, a veces me antojo de comer que quito todos los días a pesar de mi salud. Mi niño impulsivo no está regulado. Soy muy duro conmigo mismo. A veces cuando me equivoco fallo o cuando hago mal en la familia y me digo a lo mejor yo soy un mal terapeuta porque con mis pacientes puedo, pero el modo crítico, castigador, o el modo exigente que me dice, tiene que irte bien con tu familia y con tus pacientes, súper bien, si no, ya sabes, ¿no? Y uno tiene que preguntarse, ¿me estoy rindiendo a esos modos? ¿Los estoy evitando para no sufrir? ¿O estoy sobrecompensando? Vamos a ver un videíto final de un colega que es amigo de nosotros, Renko, él es de Holanda, y nosotros utilizamos en el entrenamiento no solamente la experiencia vivencial, que me hubiera gustado con ustedes que uno me dio una experiencia y trabajar con uno, pero el tema es que esta es solamente una reunión de hoy día y no quisiera movilizar, pero esto que hace Renko, que es un amigo muy, muy querido de nosotros, tiene un material especial para entrenar a los holandeses que también lo tenemos nosotros gracias a él. Y van a ver lo que yo he hablado, lo van a ver en el video. Es decir, los esquemas, el botón, todo, van a ver, ¿ah?
Hi, Sandra. Hi. Good to see you again. It's not the first time that we met. We've talked a couple of times to see what sort of therapy would be suitable for you. But this is the actual start of therapy, of skin therapy. So how do you feel about that start today? Yeah, fine. Good. Yeah? Well, you already mentioned a lot of things that were a reason for you to seek therapy. And one of the main reasons was that within the relationship with your boyfriend, Mark, things are not working out that well, not like you want them to be. Yeah. So I guess maybe we could just start today by talking a little bit about what sort of situations seem to be difficult for the both of you then. Can you give me an example of one of these difficult moments that you experienced with Mark? Yeah. It's a lot of them. Like even this morning before I came here, I was upset with him because, you know, I was up early and I made really nice coffee. That's nice. The way he likes it, and you know, put it next to the bed and said something nice, and then he doesn't even respond anything. He doesn't say thank you. He didn't even drink the coffee. It was cold later when I left the house, and yeah, like things like that. Okay. Okay, so that could be a typical situation as you experienced it this morning, typical for the problems that you have with Mark. Yeah. And first of all, it sounds like a really kind gesture that you made this morning. Yeah. I don't know you that well, and that's the purpose of these first 5 to 7 sessions, to get a better understanding of how things work for you and to get a better understanding why things sometimes get difficult in life. But the sense that I have, or the feeling that I have, is you are a very sensitive person, warm person. Thank you. Yeah, well, I think that's a quality. But then again, what I hear say is that, well, you made that effort, but he didn't pay attention to that. And even though I can understand in many ways how that can be triggering, what did that mean to you, that he didn't say thank you, didn't touch the coffee? I don't know, it just feels like he's ignoring me, like he doesn't care. Okay. Yeah, that sounds painful. Yeah. Well, I don't know, Mark, and I wasn't there, so I'm not sure. But let's follow up on that, since it seems to be triggering you. And to get a better understanding, I would like to know, suppose that he didn't pay attention to it or didn't care. What would that mean to you then? What would that make that difficult for you? Like if he doesn't care, then it's like I'm not important. I don't know, he's my boyfriend, so he should care, I think. Okay. So it's painful, and it makes sense the way that you describe it. It's painful because if he doesn't care, it feels to you that then it feels like I'm not important. Not important to him, you mean? Yeah. Okay. Well, maybe we can follow up on that a little bit further. Even though it's a difficult question, maybe. But let's say that it is like that he doesn't think or doesn't feel like you're important. Even though I can totally understand how painful that might be, but I would like to know, what would that mean to you if your boyfriend doesn't feel that you're important? It's horrible. Like I don't know, it would make me feel really stupid that I am with a guy who doesn't care about me. Okay. Yeah, and that also sounds like a difficult situation, but it also feels to me that it means more to you than just a difficult situation. So if that would be reality, that you would be a guy that doesn't care about you, why would that be? It sounds strange when I ask it, but I would like to know what it feels to you like, what you feel it to be so painful. I don't know, like I'm with someone who doesn't really want me. Like like maybe there is like
if he's not, if he doesn't even care, maybe there is nobody out there for me. Okay. And what would it say then about you, if there's nobody that would seem to be caring about you? Yeah, that would feel really bad. Like I don't know, like I'm not good enough for someone to care. And when you say that I'm not good enough, it actually feels like this is a painful thing. It really is that pain. Maybe that's also bothering you then, and that feeling that that you're not good enough. Is that familiar to you in any way? Yeah. Yeah. Yeah, I do So feel you know that. that also from other situations in your life. Okay. Okay. So that makes sense. So it makes more sense now. Although the situation with the cup of coffee, yeah, I guess everybody would be triggered by that in some way, but it means much more to you. It's not just about coffee. The coffee, and that he doesn't say thank you, could mean, at least that's the fear, that's the pain, that he doesn't seem to mind, and that maybe he doesn't seem to be caring about you, doesn't care about you. And when that would be reality, that could be sort of proof that you're not good enough, and that is all pain that you seem to recognize in your life. Yeah. Does that make sense, or? Yeah, it does. Yeah. Well, it does to me as well, and I'm sorry to hear that it means all that to you. And I'm sure there must be reasons for that, why this is so important to you, and why that pain is so familiar to you. So maybe what we can do is do a little exercise now that will help us to get a better understanding of that feeling and where it comes from. Sure. And that's an imagery exercise. And that means I will be asking you to close your eyes for the next 5 to 10 minutes. It's no hypnosis or anything. You keep total control, but it will help us to focus more on the feelings instead of talking about the feelings themselves. Would you be willing to try that out? Sure. Yeah. Okay. Then maybe you can take a relaxed position in your chair. And as I said, maybe close your eyes for now. Take a deep breath. Okay. Muy bien. Ese videíto es hasta esa parte. Y luego hay otro video donde ya hace la visualización llegando a una experiencia de origen, ¿no? La experiencia de origen que yo recuerdo que Renko logra ver es que su padre la trataba muy mal y no le daba mucha importancia. Pero es interesante que un poquito, de una manera breve, obviamente, porque esto no es un curso, veamos si han entendido lo siguiente. ¿Cuál es el botón emocional que activa a esta paciente? ¿Quién más o menos ha entendido? ¿Cuál es el botón emocional que activa y moviliza a esta paciente? Denise Roca nos dice el que, vamos a ponerlo así, que su pareja en ese momento sea indiferente frente a el hecho de que ella fue generosa dándole un café. Ese es el botón. A ver, yo les pregunto. Abandono. No, un ratito, todavía no, vamos a, ¿cuál de los niños, niño vulnerable, niño enojado, niño impulsivo, niño feliz, activa esa experiencia? El niño vulnerable. Muy bien, caramba, ¿sabes? Ok. ¿Y qué es lo que se dice o qué le dice uno de los modos a ella frente a ese hecho? No te quiere, ¿Cómo? no te quiere. Que no soy lo suficientemente buena. Fíjate, esa es la frase típica
del que tiene el esquema de imperfección. ¿Ok? Pero hay una segunda frase. No soy importante, no me valora, privación emocional. Uno va hablando con el paciente, oh, listo. Sino que Renko utiliza la estrategia que le enseñamos a los alumnos para identificar bien el esquema. Y una pregunta final, ahí ya ustedes redondean a esa paciente. ¿Se está rindiendo a las voces del esquema? O sea, ¿les está haciendo caso? ¿Las está evitando o está contraatacando? A ver. Ok, Se Becky. está rindiendo. Así es. Entonces entra en el círculo vicioso y los esquemas no deja que termine esa relación. Porque él es así, el pata. Por eso Renko le dice, ¿y qué haces con alguien que...? Pero no le dice como para que lo deje, sino, ¿qué pasa ahí? No evita, se rinde. Por eso que sigue con la pareja. Miren qué interesante. En una pequeña sesión que han hecho de 5 o 7 minutos, uno ve todos los conceptos. ¿Y qué necesidad está afectada? La primera, de contacto y afecto seguro. Hay un apego disfuncional. Para terminar esta parte, y luego Pedro que dio un alcance adicional, ¿qué característica, qué es lo que le llama la atención a ustedes del terapeuta? ¿Qué le llama la atención del terapeuta? De Renko, ¿no? Obviamente. El tono de voz. Ah, muy bien. La comprensión, la validación, empatía, pero en terapia de esquemas hay empatía y ahí también hay sintonía, por si acaso, que es otra cosa. Miren, qué bien. Me da gusto que se den cuenta de manera clara. El diálogo socrático lo utiliza como una herramienta para llegar al esquema, pero después usa otra estrategia vivencial que es otro video, ¿no? Para llegar al origen y a la emoción. O sea, no se quede en lo cognitivo, sino también se va a la vivencia. Tú, Pedrito, algo que pudiera comentar. Recuerden de que justamente el modo del adulto sano de Renko lo que expresa es bastante de lo que es la terapia de esquemas. La terapia de esquemas es bastante compasiva. Hay una reparentalización constante, y en eso se diferencia bastante de otros modelos terapéuticos. Me parece que es una de las más compasivas, ¿no, Edgar? Sí, yo creo que es una de las más compasivas, pero compasivas no Pedro, como no de pobrecito el paciente, ¿ah? Compasivas en relación a comprender al paciente, empoderarlo y bueno, y emocionalmente validarlo y también, ojo, en algunos pacientes poner límites. O sea, es decir, es como si fuese un padre saludable, ¿no? Ideal. Por eso que el terapeuta trabaja sus esquemas. Y eso se hace a través del entrenamiento. A medida que van pasando, la persona va identificando, listo. Así es. Muy bien. A ver, Anita, no sé si tú ves las preguntas. Bien, muchísimas gracias al doctor Edgar y al doctor también Pedro Ponce por la exposición tan clara y valiosa. Ahora queremos contarles brevemente sobre el curso completo que estamos por iniciar. El curso es de formación en psicoterapia de esquemas. El inicio va a ser el 6 de septiembre
2025. La modalidad va a ser online en vivo, una clase como la de hoy, que es una clase modelo, los sábados de 8 y 15 de la mañana a 10 de la mañana. La duración del programa es de 10 meses y 12 está, meses, 12 perdón, meses. 12 meses y está Eh, avalado por la ISST, International Society of Schema Therapy. Incluye la bibliografía actualizada 2025 y una comunidad de aprendizaje y espacios vivenciales. Contamos con un grupo reducido por clase para asegurar el acompañamiento y supervisión constante. Para separar tu vacante, puedes matricularte con $30, que es una promoción de preventa exclusiva para esta clase hasta fines de agosto. Si desean más información o el brochure, pueden solicitarlo mediante WhatsApp. Aún están a tiempo de ser parte y de aprovechar esta promoción de preventa exclusiva. En este momento vamos a pasar a responder algunas preguntas. Si tienen dudas adicionales, también la pueden escribir por WhatsApp. Además, ah, les recordamos que hemos creado un grupo de difusión exclusivo por WhatsApp donde estaremos compartiendo material que ya hemos ido compartiendo en este día, complementario, anuncios importantes y promociones especiales del curso. Adelante, doctor Edgar, pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat. ahorita lo veo, ¿ya? Una cosita interesante. Ustedes entren a la página web que está ahí y hay un icono que se llama escritos de esquema. Descárguenlo todo. Descárguenlo todo. Creo que hay como 100 artículos de todo esquema. Algunas cosas les va a ayudar, así no sigan el curso, ¿eh? ¿Verdad? Para sus pacientes. Hay una serie de artículos, ¿no? Que están ahí colgados. Vamos respondiendo, Pedrito, a la pregunta, ¿ya? A ver, Tenemos una pregunta de Shirley. ¿Es indicado aplicar la terapia de esquemas a pacientes en depresión? sí, ahí te comento. Este paciente bipolar es el bipolar, diríamos, tipo 1 depresivo. Es decir, los episodios de depresión han sido marcados en su cuadro clínico. Entonces, inicialmente, yo utilizo un poquito de terapia cognitiva conductual, ¿no? Diríamos, haciendo algunos trabajos de activación conductual, de estructuración cognitiva sencilla, hacemos un programa de actividades, pero a partir aproximadamente de la octava o novena sesión, yo ya le he tomado el inventario de esquemas y también he ido haciendo la historia de esquemas en el camino. De tal manera que a partir de la 10ª sesión, yo evalúo hasta qué punto ya está en la condición de entender sobre las necesidades y que tome conciencia que está detrás de esa depresión. Lo que van a encontrar en todos los pacientes con depresión es que todos tienen un modo crítico castigador enorme, enorme, enorme. El 80% de depresiones se genera por el modo crítico castigador, pero el paciente no lo asume como algo, diríamos, que se lo merece. Y no hay medicación para el modo crítico, ni medicación para un esquema. Eso es el trabajo del terapeuta. Muy bien. Bien, tenemos otras preguntas. Las preguntas respecto al curso en sí, podemos resolverlas vía WhatsApp. El doctor va a responder las preguntas respecto al curso, a la clase del día de hoy. Maricelo Aleida consulta, ¿los esquemas condicionales no serían un estilo de afrontamiento a algún esquema independiente? A ver, Pedro.
Los esquemas no es que sean esquemas independientes, son esquemas primarios y de acuerdo al esquema primario surgen los esquemas secundarios y estos esquemas secundarios surgen como una forma de afrontar el esquema anterior. El modo de afronte es la conducta que tomamos. El esquema, recuerden que es el compuesto del pensamiento, la emoción, la sensación y la memoria de la persona. Así que a raíz del esquema primario puede surgir el esquema secundario. No se le llama estrategia de afronte porque ese es otro término más bien para las conductas que realizamos, ya sea de evitación, contraataque o resignación. Muy bien. Becky Rebeca consulta, doctor, ¿habrá un inventario de esquemas para niños de 10 años o es muy pequeño para eso? A ver, no hay inventario para niños, pero eh, con niños se trabaja de una manera diferente, ¿no? Pedro va a dar un alcance ahorita, pero solamente les digo lo siguiente. En algunos casos, disculpen ustedes, pero más que trabajar con los niños, hay que trabajar con los padres, porque al final son ellos los que tienen que satisfacer las necesidades de su hijo y son los que están generando los esquemas, al margen de que puedan trabajar con el niño. Pero Pedro, tú da un alcance mayor, a ver. Cuando hablamos de niños, recuerden que los esquemas se crean de entre los 0 hasta los 13 años, así que por eso no se va a poder aplicar un test de esquemas propiamente dicho. Pero lo que se trabaja con niños, referente a la terapia de esquemas, es con las necesidades básicas. Buscamos que el padre pueda satisfacer estas necesidades y así evitar la creación de posibles esquemas maladaptativos. Entonces trabajamos con los padres para la satisfacción de las necesidades y trabajamos con los niños también para ver cómo es que están procesando las cosas que ocurren y así no creen esquemas. Ok. Hay otra pregunta, creo, Anita, ¿no? Léelo. Sí. Cielo, No, disculpe, Stewart, Stuart Haro, ¿cuál es la solución para el caso mostrado en el video? ¿Cuánto dura aproximadamente? A ver, Stuart, vamos a imaginar que esta paciente tenga los esquemas, como ha mostrado, de privación y de imperfección, y no hay otros esquemas. La terapia de esquemas tiene un mínimo de duración de 1 año si no son casos complejos. Pero si es un trastorno de personalidad, son 3 años en promedio como mínimo, por si acaso. Hago una aclaración. Vamos a imaginar que tú y yo, Stewart, tenemos el esquema de abandono igual, pero con una diferencia. En el caso mío, a lo mejor mi madre falleció cuando yo tenía 10 años, ¿okay? Y me quedé con papá. Pero en el caso tuyo, imagínate que tu papá se fue de la casa cuando tú tenías 1 año de nacido. Tu mamá tuvo que trabajar. Estoy seguro que la dimensión de tu esquema va a ser mayor que el mío y en función a eso es que tú calculas cuánto tiempo dura el tratamiento, porque los esquemas son dimensionales. O sea, no sé si, ojalá que me hayas entendido, ¿no? Pero de eso depende, de la dimensión de los esquemas y sobre todo, si hay esquemas de la primera necesidad, es mucho más trabajoso porque es hacer un reapego con el paciente. ¿Ok? La otra Bien, pregunta, y tenemos una pregunta de Cielo Sagaceta. ¿Se puede utilizar la terapia cognitivo-conductual y a la vez involucrar conceptos de la terapia de esquemas o no es recomendable? a ver, Pedro, ¿Ok? Sí es conveniente usar conceptos de esquemas en la terapia cognitivo-conductual. No son procesos terapéuticos que se excluyan, más bien la terapia de esquemas tiene una columna vertebral cognitivo-conductual. Es de mucha utilidad. Yo dicto el curso de cognitivo-conductual y también el de esquemas,
y la verdad se integran bastante, bastante bien. Una cosita que quería aclarar ahí, Anita, es que una de las preguntas es, no, solamente para aclarar, ¿no? ¿Es un curso o una formación? Les explico. El Instituto de Terapia de Esquema del Perú es una institución reconocida por la Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas. ¿Pero para qué es reconocida? Para hacer un entrenamiento y un diplomado que es en terapia de esquemas. De tal manera que la persona que acaba este entrenamiento tiene un diploma de haber sido entrenado en terapia de esquemas. Okay. Pero soy muy honesto. Yo puedo trabajar con ese diplomado y mucha gente lo hace, pero hay otras personas que quieren seguir avanzando y quieren tener un certificado adicional de terapeuta de esquema estándar que la sociedad manda. Entonces, ahí tienen que ustedes ingresar a supervisión por 24 supervisiones después del diplomado para tener adicionalmente ese certificado. Eso es en el mundo así. No es ITEP, esas son las normas y yo respeto mucho porque conozco inclusive al presidente de la sociedad, que es Robert Brockman. Estamos muy alineados, no queremos ofrecer ilusiones, lo que queremos ofrecer es herramientas, conocimiento y lo que sí les digo una cosa muy importante. Yo estoy en Estados Unidos, Pedro está en el Perú, viajo ocasionalmente a Estados Unidos, perdón, a Perú, pero el vivir y radicar acá me permite algo que no lo puedo tener en el Perú, el que podamos tener material del 2025, porque acá a Estados Unidos llega rapidito todos los materiales, todo. Pero cuando yo estaba en Perú, pedía materiales, no hay acceso, llegan hasta Estados Unidos. Cuando yo pido a Holanda, no. Peor Australia, no llega. Pero acá sí llegan todos. Eso es lo injusto. Por eso que nuestro curso de entrenamiento en formación en terapia de esquemas, vamos a llamarle diplomado en terapia de esquemas, te prepara que tú puedas entrenarte en utilizar terapia de esquemas. Si quieres avanzar y trabajar con TLP, ahí sí se hace, pero en supervisiones. No existe un curso adicional, no, supervisiones, en grupo de 4 o individual, que también lo llevamos con Pedro. Todo eso he pasado yo, por si acaso, y llevamos el diplomado, de ahí yo quise hacer la certificación estándar, de ahí el nivel avanzado, y de ahí ya estudié para ser director. ¿No? Y lo que me valió particularmente a mí es que yo cuando inicié como director ya tenía 39 años de experiencia clínica ya en hospital, porque eso le da mucho valor a ellos, ¿no? Pero bueno, Muy bien, doctor ya, Edgar. si quería aclarar esto, nada más. Muchísimas gracias por la aclaración. Y con la última pregunta, ¿es completa la terapia de esquemas para pacientes con trastornos de personalidad o se necesita extra formación en DBT? Hay un secreto. Les comento. Un psiquiatra que yo lo valoro mucho, que tiene, diríamos, ¿cómo le llaman esto? El aval para enseñar DBT en el Perú, tiene un instituto, está llevando terapia de esquemas. Entonces, ¿por qué? No es que el DBT sea malo. No, es bueno,
Pero en terapia de esquemas es una terapia integrativa que incorpora algunas estrategias de regulación emocional del DBT, como también de autoaceptación y de aceptación y compromiso, y también de MDR. Por eso que es una terapia bastante integrativa y efectiva. ¿Ok? Lo que pasa es que la terapia de dialéctica conductual, que también la he estudiado Pedro y yo, es una buena terapia. Pero el tema está de que no trabaja esquemas, se queda en temas más, no sé si la palabra conductuales y cognitivos, pero no va a la vivencia. Una vez hubo un debate en un congreso, que a veces yo lo paso a los alumnos, que hubo en una conferencia, eran 3 conferencistas mundiales. Jeffrey Young, uno que era terapeuta focalizado en las emociones, y uno de los mejores especialistas de DBT en esa conferencia. No quiero decirle que acabó, pero hubo una discusión interesante del de DBT con Jeffrey Young. Es decir, el de DBT no fue fue un poco tosco en una calificación que le hizo a Jeffrey Young, diciéndole de que era tu teoría es para engreír a los niños, ¿no? Y Jeffrey Young, con un adulto sano tan valorable, le respondió, donde le dijo, el DBT no es malo, mira lo que estás haciendo. Todos tenemos ese niño y tú también. Y quien está hablando es tu niño impulsivo, ahorita le dije. ¿Te das cuenta? Interesante, bonito. Al final hubo respeto, después todo se acomodó, ¿no? Ok, no, la terapia de esquemas incorpora algunas herramientas del psicodrama de Gestalt para trabajar el diagnóstico, sí, la visualización, el modelo de sillas, pero a diferencia de la Gestalt, que he llevado yo una maratón de Gestalt, lo utiliza después de haber generado un adecuado adulto sano en el paciente. Antes no, porque es muy riesgoso. ¿Bien? Bien, muchísimas gracias, doctor Edgar, por resolver las consultas. Gracias también a los colegas que realizaron las preguntas pertinentes. Gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. Esperamos que esta clase haya sido tan valiosa para ustedes como lo ha sido para nosotros compartirla. Gracias, doctor Edgar, doctor Pedro Ponce. Lo que han visto hoy es solo una pequeña parte del recorrido que nos espera en el curso de formación en psicoterapia de esquemas. Si este enfoque resonó contigo, no lo dejes pasar. Aún estás a tiempo para unirte a una experiencia formativa profunda con acompañamiento constante y respaldo internacional. Nos encantaría seguir en contacto contigo a través de nuestro canal de difusión por WhatsApp. Pueden encontrar el vínculo en el chat y nuestras redes sociales. Nos vemos pronto y gracias por confiar en ITEP. Gracias, doctor Edgar, y gracias a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches con todos, cuídense. Cuídense. Buenas noches.